Bueno, bienvenidos a esta nueva segunda sesión del curso Introducción a la Psicometría con nuestra colega y amiga ahí, Francisca Calderón. Todo esto enmarcado en el ciclo de minicursos de este año, 2022, de la Sociedad Chilena de Estadística. Les damos la bienvenida a todos, como les comentaba, a todos nuestros socios que están en nuestra sociedad y a los socios institucionales también que nos ayudan a poder realizar todas estas actividades, como la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Biobío, la Universidad de Concepción y la Universidad de Antofagasta, a través de, de las entidades que albergan las carreras de estadística, data science o afines que están patrocinándonos en este año. Así que bienvenidos y esperemos que este curso nos ayude muchísimo a comprender esta área tan desconocida para algunos, que es la psicometría. Así que dejamos a Francisca ahí con el curso. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Ahora voy a compartir pantalla. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión. Hoy vamos a continuar este mini curso, pero primero, vamos a recordar un poquito lo aprendido en la sesión pasada, ¿ya? Entonces, como hablamos, como vimos en esa primera sesión, a diferencia de los instrumentos como una balanza o una cinta métrica, los cuales nos permiten medir de forma directa algunas variables de interés, como el peso o la longitud de cierto objeto, los test o cuestionarios pretenden medir características, pero que no son observables directamente, ¿ya? Y para ello necesitamos entonces estos instrumentos que nos permitan extraer información de esas variables no observables a través de indicadores, ¿ya? Estos últimos, los tests, que están compuestos de muchas preguntas o ítems, deben considerarse cada uno de ellos como pequeños experimentos donde el profesional califica o registra un conjunto de respuestas del individuo. Todas esas respuestas, todas esas medidas indirectas, serán utilizadas para inferir el nivel del individuo en cierto dominio. Este dominio es precisamente aquel el cual se pretende estudiar, del cual se quiere aprender, del cual se quiere inferir, y ese dominio en IRT o en teoría de respuesta al ítem, vamos a llamarlo una habilidad latente, una habilidad teta, ¿ya? Por ejemplo, podría ser la habilidad matemática, la autoestima, la depresión, la comprensión lectora, etc., ¿ya? Y como aprendimos en la sesión pasada, la teoría clásica de los tests tiene ciertas limitaciones y que son posibles de sobrellevar abordando esos problemas con la teoría de respuesta al ítem, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero, ¿qué es la teoría de respuesta al ítem? Es un enfoque de la psicometría dentro de esos muchos enfoques que provee a los investigadores una fundamentación probabilística al problema de la medición de los constructos no observables, es decir, las variables latentes de las cuales estamos interesados estudiar. Y considera al ítem precisamente como la unidad básica de medida, a diferencia de la teoría clásica, que su unidad o su interés primordial es en el conjunto completo, es decir, el test o la prueba o el cuestionario completo. Aquí, en teoría respuesta al ítem, nuestro interés primordial va a ser cada una de esas preguntas, de esos ítems, ¿ya? Y las vamos a ir analizando por separado para luego escoger los mejores y construir una prueba adecuada, ¿ya? Bueno, esta imagen a mí me gusta mucho para introducir teoría de respuesta al ítem porque, claro, a partir de cada uno de esos outcomes, que son las respuestas de cada uno de esos ítems, podemos medir precisamente esa habilidad latente
de la cual estamos interesados. La teoría de respuesta al ítem es un enfoque de la psicometría que tiene muchas aristas, muchas ramas o muchas temáticas, ¿ya? Hay muchas clasificaciones de los modelos, hay diferentes tipos de modelos. En el día de hoy vamos a revisar modelos unidimensionales, dicotómicos y politómicos, ¿ya? Bueno, los vamos a ir revisando después. Los dicotómicos son aquellos modelos apropiados para cuando tenemos solamente dos categorías de respuesta posible. En cambio, los politómicos son aquellos modelos que nos permiten estudiar las respuestas, estimar parámetros de las personas y de los ítems cuando existen más de dos categorías posibles en las preguntas, ¿ya? Pero para ambos casos, para el caso dicotómico y politómico, la teoría nos ofrece o nos propone tres supuestos fundamentales para poder llevar a cabo, digamos, todos estos métodos, ¿ya? El primer supuesto es el supuesto de unidimensionalidad, es decir, que solamente el constructo o el rasgo latente del cual nosotros queremos examinar, el conjunto de ítems que ofrezcamos, digamos, para ello, solamente deben medir un único rasgo latente, ¿ya? En IRT, entonces, el rasgo latente lo vamos a definir por esta letra griega teta, y este supuesto, entonces, dice que el rendimiento en un ítem o en cada uno de los ítems que se presenten en una prueba, ese rendimiento solamente dependerá de un único rasgo latente o dimensión, ¿ya? Es decir, si es que yo estoy midiendo, estoy aplicando una prueba de matemática, específicamente geometría, quiero que todos los ítems que presente yo en esa prueba midan ese único rasgo latente, ¿ya? Esta unidimensionalidad es posible evaluarla mediante técnicas de análisis factorial. Aquí en esta gráfica se muestra un ejemplo de un instrumento de 46 ítems, los cuales mediante técnicas de análisis factorial, es decir, de reducción de dimensión, básicamente, podemos evaluar cuántas dimensiones en cuántas dimensiones es posible describir las variables que allí analizamos. Las variables en este caso van a ser las respuestas a cada una de las preguntas. Tenemos una matriz, ¿cierto?, de datos, donde tenemos a los sujetos en las filas y tenemos las preguntas en las columnas, y queremos hacer un análisis de reducción de dimensionalidad a esos datos. Entonces aplicamos análisis factorial y a través de un gráfico de codo o un script plot, que es el que se presenta aquí, podemos evaluar la cantidad de dimensiones que pueden ser descritas a través de este conjunto de datos. Si bien aquí tenemos un punto de corte que es una línea horizontal en el valor 1, todos aquellos factores, digamos, que estén sobre ese punto van a ser los factores representativos o los factores importantes en esta reducción. Sin embargo, a pesar de que hay más de uno, aquí claramente se ve un rasgo predominante, ¿ya? Esto es más o menos lo que nosotros deberíamos encontrar o tratar de hallar cuando queremos verificar el supuesto de unidimensionalidad, ¿ya? El segundo supuesto es el supuesto de independencia local, y el cual propone o explicita, digamos, que las respuestas de los individuos a cada uno de los ítems dependerá solamente para cada individuo, las respuestas a los ítems son condicionalmente independientes, es decir, que ninguna pregunta aporta información a otra de las que se proporcionan en el test. Este supuesto nos permite entonces, dada esta independencia, que si es que X
representa el vector de respuestas de una persona, la probabilidad de observar ese vector dado el nivel de habilidad teta se ha descrito explícitamente o simplemente a través del producto de las probabilidades en cada uno de estos ítems, ¿ya? Y esto es posible solamente cuando se cumple el supuesto de independencia, ¿ya? El tercer y último supuesto, y más que supuesto es como una descripción, digamos, de una de las curvas muy importantes en IRT, que se llama la curva característica de los ítems, la cual, recordemos primero que en teoría clásica, la relación que hay entre una variable latente, es decir, lo que no observamos, y lo observado, las respuestas, y más bien el puntaje total, en teoría clásica, tiene una relación lineal, ¿ya? Lo no observado y lo observado tienen una relación lineal, específicamente aditiva, como vimos la sesión pasada, descrita por X igual este B, que refleja el puntaje o el score verdadero de la persona, más una componente de error que no es posible observar, ¿ya? Entonces, ese puntaje total en la prueba está descrito o está explicado por dos componentes, de manera lineal. Bajo la teoría de respuesta al ítem, esto no es así, no es una descripción o una relación lineal, es no lineal y es específicamente la curva característica. Esta curva, que está aquí, es el ajuste, digamos, de una función logística para los datos observados. Si tenemos una pregunta que tiene dos alternativas, o sea, que tiene, perdón, tiene alternativas, pero tiene una respuesta correcta, todas las demás van a ser codificadas como incorrectas. Entonces tenemos las respuestas incorrectas en el 0. Todos estos puntitos son las respuestas de los individuos. Y aquí en el 1 tenemos todas las respuestas de aquellos individuos que tuvieron correcto ese ítem. Si se fijan, lo observado son solamente ceros y unos, ¿ya? Solamente ceros y unos. Y este desplazamiento de esos ceros o esos unos está descrito, digamos, por el nivel de habilidad teta del sujeto, el cual es estimado a partir de todas las respuestas del test. Así entonces, esta curva es el mejor ajuste, digamos, entre y describe la relación entre el nivel de habilidad teta y las respuestas observadas de los sujetos, ¿ya? Y ahí claramente podemos ver que es una relación no lineal. Ahora bien, claro, acá tenemos un ítem de respuesta dicotómica, ¿cierto? Que tiene solamente dos codificaciones posibles en nuestro interés. Si bien puede haber un ítem que diga, no, resuelva la siguiente ecuación y tenemos A, B, C, D, solamente una es la correcta, ¿ya? Y entonces ahí solamente vamos a codificar o estudiar dos respuestas posibles. Para aquellos casos, vamos a considerar esa respuesta como una respuesta dicotómica, ¿ya? Este tipo de respuesta va a representar, por ejemplo, en el caso cognitivo, ítems con K alternativas, como lo acabo de decir, pero donde solamente una es la correcta. Y en el ambiente no cognitivo, podría representar ítems que tengan alternativas de verdadero o falso, sí o no, o dicotomías, digamos. Nunca, siempre, de esa manera. Entonces, ahora revisemos un poco los modelos IRT dicotómicos que nos ofrece la teoría de respuesta al ítem. Los principales, porque hay muchos más, pero acá vamos a revisar solo tres. Y como motivación hacia ese tránsito, les quiero compartir esta imagen, el cual refleja un ítem. Esta curva refleja un ítem analizado con un modelo de 3 parámetros,
un IRT de 3 parámetros, un modelo logístico, donde vamos a estimar 3 coeficientes, el coeficiente A, el B y el coeficiente C. Esta curva, digamos, es las mismas curvas que revisamos en la lámina anterior, de ese estilo, en el mundo dicotómico, donde cada uno de estos parámetros va a describir ciertas características del ítem, ¿ya? La primera es el coeficiente A, que describe la pendiente de esa función que hemos ajustado entre lo observado y lo latente. El coeficiente B refleja el punto donde la probabilidad de responder correctamente es 0,5. Aquí está desplazado por este coeficiente C. Y el coeficiente C, voy a explicarlo un poquito al revés. Y el coeficiente C es una asíntota, digamos, inferior para describir la chance de responder correctamente a bajos niveles de habilidad, es decir, una suerte de adivinanza o guessing asociada a las respuestas que han sido observadas en esos individuos. Este valor de B, ¿cierto? Yo les dije que esto iba de 0,5 hacia la proyección del eje en teta. Sin embargo, al existir un valor de C mayor a 0, este valor 0,5 se desplaza un poco en cierta cantidad, ¿ya? Que lo vamos a ver específicamente cuando veamos el modelo de 3 parámetros, ¿ya? Entonces, los modelos que vamos a ver ahora, el más simple considera solamente describir a los ítems a partir de la pendiente de esta curva, es decir, de la discriminación. Perdón, el primer modelo, bueno, veámoslo, ya, sin más preámbulos. Acá hay una síntesis de los 3 modelos IRT dicotómicos más utilizados en psicometría, que es el modelo 1PL, 2PL y el 3PL. El 1PL, como les decía, solamente considera este parámetro B, que refleja la dificultad, es decir, un poquito como el desplazamiento de las curvas. En el modelo de 2 parámetros, además de esto, vamos a incorporar este coeficiente A de discriminación o de la pendiente de estas curvas. Y adicionalmente en el modelo de 3 parámetros vamos a agregar este coeficiente de adivinanza o guessing a la descripción de estas curvas, ¿ya? Así entonces, porque yo les decía que cuando el valor de C es mayor a 0, este valor de B se corre un poquito, digamos, del 0,5, puesto que existe aquí un coeficiente o un valor, digamos, que me desplaza la curva en C más 1 menos C medios, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver después. Miremos un poquito de qué ofrece el modelo de un parámetro. Entonces, el modelo logístico de un parámetro describe la probabilidad de responder en cierto ítem. Aquí el P se refiere a las personas, ¿cierto? La persona P en el ítem I. La respuesta de la persona P en el ítem I va a ser modelada mediante una función logística con estos parámetros. Vamos a estimar una cantidad P de parámetros de las personas y una cantidad y grande de parámetros de los ítems. Es decir, por cada ítem vamos a estimar un parámetro que describe la dificultad del ítem, y para cada persona entonces vamos a estimar este valor de teta, que describe completamente el constructo que estamos interesados en medir. Acá entonces tenemos un ejemplo de 3 ítems que tienen una variación solamente en su coeficiente B, ¿ya? De dificultad. Entonces, la línea sólida, la línea de más a la izquierda,
el, el parámetro B, ¿cierto? Es menor, y aquí sí podemos ver que la proyección de la probabilidad igual a 0,5 hacia esta curva, la proyección hacia abajo, digamos, es ese, perdón, es ese valor menos 1,5. Acá en la siguiente curva, esa proyección de 0,5 es 0, ese es su coeficiente B, y así sucesivamente podemos verlo gráficamente. Podríamos decir que de estos tres ítems, el de la línea punteada, me cuesta decir esto, pero la de la línea como más punteada, tendría una dificultad mayor que la línea sólida, puesto que la probabilidad de responder correctamente, dado un nivel de habilidad medio, por ejemplo en el 0, la probabilidad de responder correctamente el ítem 3, digamos este que es el ítem 3, puede ser 0,01 o 1,5, perdón, 0,15, versus que la probabilidad de responder correctamente el ítem de la curva sólida, dado un nivel de habilidad 0, sería mucho, mucho más alta, 0,9, ¿ya? Eso nos permite evaluar gráficamente o a través de los coeficientes qué ítems son más, comillas, difíciles o más fáciles. Cuando nosotros estamos interesados en construir un instrumento para cierta población, debemos asegurarnos de que podamos un poquito abordar todos los diferentes niveles de habilidad de los sujetos, ¿ya? Entonces, para ello deberíamos administrar ítems en todo el rango posible, digamos, de dificultad, que para todo nivel de habilidad existan ítems apropiados para rescatar esa información, ¿ya? Si es que yo hago una prueba con puros ítems difíciles o que la probabilidad de acertar solamente se logra a niveles muy altos de la habilidad, no voy a poder rescatar información para la población que está por debajo. Y viceversa, si es que hago un instrumento con ítems muy fáciles, comillas, o que requieren muy poca habilidad para tener alta probabilidad de responder correctamente, no voy a aportar información en las personas de muy alta habilidad o no voy a poder distinguir, ¿ya? Porque si es que la hago de esa manera, la población a la cual la estoy administrando, es muy probable que muchas personas obtengan un puntaje máximo y no logren entonces distinguir entre sus habilidades. Eso a veces ocurre cuando eh, administramos, por ejemplo, en logro, administramos preguntas de cierto nivel, por ejemplo, cuarto básico o quinto básico, las administramos en sexto básico. Esas preguntas son de una dificultad menor a la habilidad esperada en esa población y finalmente no nos aportan información en la estimación de la habilidad, ¿ya? El modelo de dos parámetros, además de lo anterior, entonces agrega este coeficiente A que indica un poquito la discriminación. Puede ser interpretado como la discriminación del ítem. Este coeficiente A es la pendiente de las curvas. Y si la curva tiene una pendiente muy alta, entonces va a poder separar, ¿ya?, de mejor manera entre los que saben y los que no saben, puesto que la probabilidad de responder correctamente cambia muy abruptamente en un rango muy pequeño de habilidad teta, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, el segundo ítem que está acá, el segundo ítem, entre -1 y 1, en un rango acotado de habilidad, la probabilidad cambia abruptamente de 0,1 a 0,9. Entonces podemos decir que ese ítem tiene un alto poder discriminativo logra, digamos, separar de buena manera entre las personas que saben y las que no saben.
Si esto nos imagináramos la gráfica que vimos al comienzo con los puntitos de las observaciones, acá es mucho más fácil, digamos, esa separación, esa segmentación entre las personas que responden correctamente y las que responden incorrectamente. Y por último, el modelo de 3 parámetros, bueno, además de lo anterior, digamos que es esta parte de la función, ¿ya? Nuestra función es la probabilidad. Además de esa parte, agregan este factor que representa la probabilidad de responder correctamente sin tener ese conocimiento. Intuitivamente, para valores muy bajos de teta, ¿cierto? La probabilidad de responder correctamente debe ser muy baja, nula o casi nula. Si es que yo no tengo el contenido en logro, es muy probable que no lo pueda responder correctamente. Sin embargo, cuando tenemos preguntas con alternativas donde una es la correcta, es posible seleccionar alguna de esas alternativas al azar. Y por eso es que entonces este modelo reconoce ese fenómeno y lo trata de describir y explicar. En este ejemplo, entonces, tenemos las mismas curvas que en los ejemplos anteriores. Tenemos los valores de A y B como los vimos anteriormente, pero además a esas curvas les agregamos un coeficiente C para mirar cómo sería la curva a diferentes valores de C. Entonces, cuando el valor de C, bueno, acá lamentablemente la curva sólida tiene un valor de C 0.1, el cual casi ni siquiera logramos ver para este rango de habilidad. Las otras dos punteadas, el número 2, digamos, tiene un valor de C igual a 0.3 y la tercera curva tiene un valor de C igual a 0.2. Es decir, que la probabilidad de responder correctamente cuando yo no tenga conocimiento o no tenga ese rasgo latente, que es el conocimiento en geometría, por ejemplo, es más probable responder este ítem correctamente sin tener ese nivel de habilidad que los otros dos, ¿ya? Este valor de C, a veces no queremos que hayan valores de C muy altos porque no queremos que las respuestas a nuestras preguntas sean respondidas a través de azar, sino que a través de la habilidad latente de las personas, ¿cierto? Entonces, hay criterios donde, he visto criterios donde tenemos algún rango máximo para admitir ítems con ese valor de C. Por ejemplo, cuando tenemos una pregunta con 4 alternativas, el valor del azar o del guessing máximo admitido podría ser 0.25, ¿ya? Es decir, 1 partido por la cantidad de alternativas posibles, ¿ya? Si ese valor fuera superior a eso, ahí ya estaríamos como un poco en problema y la información que obtenemos a través de esta calibración nos indica que entonces el ítem está siendo respondido con más azar de lo esperado. Y ahí entonces deberíamos ir a observar qué está pasando con ese ítem desde otros puntos de vista, ¿ya? Por otra parte, están los modelos politómicos, que son aquellos que vamos a ocupar cuando tengamos más de 2 respuestas posibles en nuestra base de datos, como categorías de estudio. Estos modelos modelan entonces la probabilidad de responder en cierta categoría K, dado el nivel de habilidad, a diferencia de los dicotómicos que modelábamos más bien la probabilidad de acertar, ¿ya? O de responder en sí, o de responder en lo que
a nosotros nos interesa, por ejemplo, el verdadero o falso. Ahí, en este caso, entonces, vamos a tener más curvas para describir cada una de esas categorías, ¿ya? Algunos ejemplos de ítems politómicos en el caso cognitivo y no cognitivo son respuestas parcialmente correctas, ¿ya? Entonces, si tengo este ítem de geometría, pero me faltó un paso, puede que una de las alternativas refleje eso y se me puntúe como 0 incorrecto, 1 parcialmente correcto y 2 y 2 totalmente correcto. Otro caso de ítems politómicos en el ámbito cognitivo son los llamados testlet, ¿ya? Los testlet son aquellos conjuntos de ítems que comparten un estímulo común, ¿ya? Es usual, por ejemplo, en pruebas o test de comprensión lectora, que se nos ofrezca un texto y a partir de ese texto responda un conjunto de 6 o 5 preguntas, ¿ya? Pero todas esas preguntas están relacionadas a un estímulo común que fue el texto que leímos. En ese caso, la independencia local no se cumple, puesto que las respuestas pueden estar ahí un poco dependientes, además del estímulo común, que es el texto, y en esos casos es posible también analizar esas respuestas con modelos politómicos, ¿ya? Y en el ámbito no cognitivo, que es lo más usado, digamos, los modelos politómicos son más bien aplicados en el ámbito no cognitivo, están los ítems de escala Likert, bien conocidos como escala de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, ¿ya? Donde tenemos una serie de categorías entre medio de ellas, o las escalas de frecuencia, cuando me preguntan sobre ciertos comportamientos o actitudes o actividades y las alternativas posibles van de nunca a siempre, ¿ya? En todos estos casos vamos a poder aplicar estos modelos politómicos que vamos a revisar ahora. Entonces, el primer modelo que vamos a revisar es el Rating Scale Model, o más conocido como el modelo de escala de clasificación en español. Este fue un modelo propuesto por Anderson en el año 77 y desarrollado también en conjunto con Andrich en el 78. Son modelos, o es un modelo que está enfocado a analizar respuestas a ítems en una escala ordinal, es decir, en escalas de frecuencia o de acuerdo. Acá tengo dos ejemplos de ítems con este tipo de escala. Por ejemplo, la investigación con células madres puede ayudar a curar muchas enfermedades. Entonces, el enunciado de esta pregunta podría ser: ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Y se nos presentan una serie de afirmaciones. Al igual que aquí, pero de otro instrumento, también nos podrían preguntar, como enunciado, ¿qué tan frecuente te sientes de estas maneras? ¿Cierto? Y uno de ellos podría ser: me siento desanimado. Entonces, nosotros o los respondentes, digamos, van a seleccionar una alternativa dentro del rango de frecuencia de nunca a todos los días, ¿ya? Estos tipos de ítems se puntúan asignando un valor de un número entero a cada una de las categorías donde estos números enteros están igualmente espaciados. Lo más usual entonces es codificarlas en la base de datos como 1, 2, 3, hasta la cantidad de categorías. El modelo asume que los sujetos pueden describirse por un parámetro, este teta, que indica su nivel del rasgo latente, el cual estamos interesados en estimar, ¿cierto? Perdón.
Ese es el rasgo latente del cual nosotros estamos interesados. Este valor de teta toma valores en la recta real, al igual que los modelos dicotómicos, y para cada ítem se describe por un parámetro delta que indica su posición en el rasgo latente. Es un poquito el similar, digamos, a el parámetro B que veíamos en el modelo de un parámetro, ¿ya? Consideremos, para ejemplificar y introducir este modelo, consideremos dos ítems de un cuestionario que investiga, digamos, ingeniería genética, ¿ya? Entonces quiere saber sobre la percepción de las personas en este ámbito. Estos dos ítems son los siguientes. El primero dice la clonación. Por supuesto que hay una serie de otros ítems en ese instrumento, pero acá solamente ejemplifico con dos. La clonación de seres humanos debería ser algo cotidiano. Entonces, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Y nosotros respondemos entre muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Y otro ítem de ese mismo instrumento dice, la investigación con células madre puede ayudar a curar muchas enfermedades. También con la misma escala de respuesta. Bueno, a todo esto, en general, y es común ver que la escala de respuestas de las preguntas que administramos en un instrumento sean las mismas en todo el instrumento, ¿ya? O sea, en todo el instrumento me van a preguntar como de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, pero también hay casos en que esa escala de respuesta puede variar en algunos sets de preguntas en un mismo instrumento, ¿ya? Eso también es un problema que se puede abordar con la teoría de respuesta al ítem. Entonces, en estos dos ítems, en estas dos preguntas, parece claro que para estar de acuerdo con el ítem 1 es necesario tener una actitud mucho más positiva hacia la investigación en ingeniería genética, o sea, un mayor nivel de habilidad teta, que sería nuestro rasgo latente, que la necesaria para estar de acuerdo con el segundo ítem, ¿ya? Y esto es posible que lo evaluemos midiendo o observando las cantidades delta 1 y delta 2, ¿ya? Delta 1 debiera ser menor para entonces verificar esa hipótesis que tengo de que tener una actitud positiva hacia la investigación en genética, si yo respondo aquí muy de acuerdo, claramente debo tener una propensión o una actitud mucho más positiva a estar de acuerdo con que las células madres pueden curar muchas enfermedades. La clonación pareciera ser algo mucho más drástico, digamos, fuerte en ese ámbito, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con la comparación de los coeficientes. Y eso nos permite también, al igual que en lo dicotómico y en lo cognitivo, nos permite construir preguntas que aborden todo el rango de propensión o actitud hacia la ingeniería genética. Entonces, este modelo describirá la probabilidad de responder en la categoría K, es decir, muy en desacuerdo, desacuerdo, neutral y sucesivamente, bajo esta siguiente expresión, donde SSH es la suma de los umbrales hasta la categoría H, donde esos umbrales son los deltas de cada alternativa. Y la primera, ¿cierto? La fijamos en 0, donde S sub H va a ser esta suma de los umbrales. Hay un estadístico suficiente, afortunadamente, para este modelo, y es la suma de las puntuaciones a todos los ítems en el test, que vamos a denotar como el X sub I más, o simplemente la suma de estas observaciones, de las respuestas a mis ítems. Y dado que existe un estadístico suficiente para este modelo,
no, y que es precisamente la suma, nos indica entonces que todos los sujetos que tengan la misma puntuación en el test tendrán un mismo valor estimado de teta, ¿ya? Es decir, que no logra distinguir si es que yo entonces respondí muy de acuerdo en tales ítems versus en otros, sino que esa información respecto de cada ítem queda un poquito invisible. Todos importan lo mismo, digamos, y la puntuación, digamos, o la estimación de teta va a ser igual para todos aquellos que tengan la misma puntuación. Para analizar la relación que existe entre los parámetros de los ítems y las curvas de respuesta, es más sencillo ver la expresión anterior de la probabilidad de responder en cierta categoría K dado un nivel de habilidad teta de esta manera, ¿ya? Recordemos o refresquemos que los modelos politómicos describen, al fin y al cabo, el modelo politómico es este, ¿cierto? Perdón. Describe entonces la probabilidad de responder en cierta categoría K. Y esa probabilidad va a estar descrita por estas curvas, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tenemos un ítem con 3 alternativas posibles, puede ser un ítem cognitivo como incorrecto, parcialmente correcto y correcto, o bien uno no cognitivo donde las alternativas sean nunca, a veces, siempre. El modelo va a describir la probabilidad de marcar o seleccionar o obtener esas categorías dado el nivel de habilidad teta, ¿ya? El cual claramente estas curvas están descritas por este coeficiente, por los tau, digamos, y los deltas que vimos en la parametrización anterior. Y estas curvas ¿cierto? Se cruzan en cierto punto. En estos puntos vamos a decir entonces que la probabilidad de responder en la primera categoría versus la segunda categoría es la misma, es decir, que bajo ese nivel, ese umbral, la probabilidad de responder en la primera categoría es mayor a responder en la categoría 1 y por sobre ese nivel de habilidad teta es más probable entonces obtener el puntaje parcial o marcar las alternativas neutral o la categoría 1. Entonces, lo que vamos a estudiar, digamos, ajustando un modelo de este tipo, es la forma de estas curvas. Y la forma está totalmente descrita por la estimación de esos coeficientes. En IRT es muy usual o muy frecuente, más que el análisis de los coeficientes, que por cierto es muy importante, es el análisis gráfico de la estimación para cada ítem, ¿ya? El segundo modelo politómico que vamos a revisar hoy, entre muchos que hay, aquí hay solo una pequeña selección, es el modelo de crédito parcial, ¿ya? Este modelo es un modelo de la familia de Rach, que se utiliza también para analizar datos ordinales, al igual que el anterior. Este modelo fue propuesto por Masters en el año 82 y puede aplicarse al ámbito cognitivo y no cognitivo, pero siempre y cuando hayan más de 2 codificaciones para la respuesta. Entonces, en el ámbito cognitivo, los ítems pueden tener un formato de respuesta binaria y puntuarse con los valores, por ejemplo, 0, incorrecto, 1, parcialmente correcto y 2, correcto, como lo ejemplifiqué anteriormente. En los test de actitudes, es decir, los no cognitivos,
Los ítems pueden tener un formato de respuesta cerrada y puntuarse con los valores 0, 1 y 2, dependiendo de la categoría de respuesta, ¿ya? Si es que tuviéramos más categorías, por ejemplo, muy en desacuerdo, desacuerdo, neutral, de acuerdo y muy en de acuerdo, ahí la codificación iría entonces de 0 a 5. Y como vimos también de los ítems politómicos, cuando hay un estímulo común, también es posible especificar o determinar, analizar esos ítems dicotómicos a través de manera conjunta, digamos, y reconocer esa dependencia. Entonces, en un test de comprensión lectora, la persona debe leer un texto, un estímulo común, y responder a 3 preguntas, que se puntúan como 0 o 1 cada una. Entonces, si las analizamos en su conjunto, los valores posibles van a ser 0, es decir, todas erradas, una correcta, dos correctas y 3 puntos si tiene las 3 correctas. Entonces este modelo asume que la probabilidad de que el sujeto complete cada paso puede formalizarse mediante un modelo de Rach, ¿ya? O un OPL por ser matemáticamente equivalente. Supongamos que un ítem de 4 pasos, en que es posible las siguientes puntuaciones, 0, 1, 2 y 3 y 4. Por ejemplo, calcule la siguiente integral. Entonces, se ofrece, digamos, este problema y tenemos 4 alternativas posibles, donde una es la correcta, pero también sabemos que para resolver correctamente esta integral debemos realizar una serie de pasos. Entonces, el primer paso sería identificar los factores, luego deberíamos calcular, después aplicar integración por partes y luego, finalmente, añadir una constante de integración. Entonces, cuando el sujeto se enfrenta al primer paso, la probabilidad de acertarlo va a estar descrita con este phi sub, a través de este phi sub 1, que será la probabilidad de que obtenga 1 en vez de 0, ¿cierto? La cual se asume que viene dada por un modelo de Rach de este tipo. Ahora supongamos que la persona ha completado correctamente el primer paso, ¿ya? Es decir, identificó los factores. Entonces ahora, al enfrentarse al paso 2, puede fallar o puede acertar, ¿ya? Lo que análogamente podemos escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, solo las personas que hayan completado los pasos 1 y 2 van a enfrentarse posiblemente al paso 3, ¿ya? Es decir, que phi sub 3 va a estar descrito también de esta manera y así sucesivamente en todos los pasos. De las ecuaciones anteriores se obtiene que P sub 1 va a estar descrito como la exponencial, digamos, de teta, que es el rasgo latente, menos ese coeficiente por la probabilidad del paso 1, y así sucesivamente. Además, la suma de las probabilidades de responder en todas las categorías debe ser igual a 1, ¿cierto? Para el rango de habilidad. Entonces, con un poquito de álgebra, nos queda la siguiente expresión, ¿cierto? Queremos describir la probabilidad de que X tome este valor K, dado el nivel de habilidad, la cual va a estar expresada de esta manera con esa restricción, digamos, de identificación del beta, del primer beta. Por otra parte, tenemos el modelo de crédito parcial generalizado, que es una generalización o extensión, digamos, de la anterior, donde además agregamos un parámetro A para cada ítem, ¿ya? Ese parámetro A es por ítem y no por categorías, ¿ya? Es decir, que para cada ítem vamos a tener este coeficiente o este parámetro que estimar, más K parámetros que reflejen a los beta, es decir, como un poquito como a las dificultades que hay
para pasar de un paso al otro o de una categoría a otra. ¿Ya? Entonces, a diferencia del anterior, el de crédito parcial generalizado además agrega este parámetro que describe la discriminación un poco también. Y el modelo de respuesta graduada es un modelo propuesto por la académica Samejima en el año 69. Si no me equivoco, es la única mujer autora, digamos, de los modelos que estamos revisando. Y propone entonces que, aunque la respuesta observada de cada sujeto sea discreta, asume que hay un continuo subyacente en, en la elección de esas categorías de respuesta, ¿ya? Acá no estamos hablando de un continuo latente que es la habilidad, digamos, o el rasgo latente, digamos, depresión, autoestima, no es ese rasgo latente, sino que es una, una reacción subyacente a estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que propone el modelo. Entonces, aunque la respuesta observada de cada sujeto sea discreta, puede asumirse que la reacción es un valor dentro de un continuo, donde la respuesta discreta del sujeto depende de la posición relativa de este continuo respecto a una serie de umbrales, que son estos umbrales son precisamente los que vamos a estimar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las personas que estén por debajo en este umbral S, que estén por debajo de este tau 1, si su continuo de acuerdo está por debajo de este umbral 1 para cierta pregunta, esa persona debe responder en desacuerdo. Ese es un supuesto que tiene el modelo. Entonces, la importancia relativa de este rango teta perdón, la importancia relativa del rasgo teta o del error en la determinación de la respuesta a cada ítem puede cuantificarse estableciendo esta relación lineal, donde esta relación lineal respecto de ese continuo en nuestras respuestas. Entonces existe ese delta por nuestra habilidad más un error en la determinación de la respuesta, ¿cierto? Ese delta puede también ser considerado como la correlación o la asociación que existe entre el rasgo latente teta que pretendemos medir y otro rasgo latente S, que es el que me describe mi comportamiento en las respuestas, más bien. Entonces, la probabilidad de que se escoja una categoría mayor o igual que K bajo este modelo de respuesta graduada viene dada por la función de probabilidad acumulada que se describe aquí, ¿ya? Entonces, a partir de todas estas funciones de probabilidad acumulada, es posible estimar la probabilidad de responder en cierta categoría K haciendo la diferencia entre la probabilidad de responder en la categoría K o superior menos la probabilidad de responder en la categoría K más 1 o superior, ¿ya? Estas probabilidades acumuladas están descritas en la gráfica superior y las curvas de cada categoría, digamos de la categoría 1, 2, 3 y así sucesivamente, van a ser la diferencia entre estas curvas de probabilidad acumulada. Entonces, cada parámetro B sub K menos 1 es el punto del rasgo latente en que la probabilidad de escoger la categoría K o superior es igual a 0,5. Es decir, si aquí está la probabilidad 0,5, cada uno de estos proyecciones hacia el eje teta van a ser estos coeficientes B sub K de acá.
Entonces, por definición, los parámetros B sub k de categorías sucesivas siempre se encuentran ordenados, ¿ya? Dado esta, conceptualización o especificación que propone el modelo, ¿ya? Dada porque describe la probabilidad de responder en la categoría K o superior. La teoría, para ir cerrando un poquito, la teoría de respuesta al ítem tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Aquí miramos y revisamos una breve pincelada y un poquito superficial. Como yo les contaba la primera vez, este es un resumen, digamos, de un curso que se piensa de manera semestral a nivel universitario, donde claramente se puede profundizar en cada uno de los modelos y en las aplicaciones que cada uno de estos puede aportarnos. Pero también el uso de IRT, me gustaría compartir con ustedes algunas de sus principales aplicaciones. Entonces, lo primero es que es una herramienta útil para la construcción de instrumentos, ¿ya? En IRT lo llamamos calibración cuando ajustamos un modelo a una base de datos y obtenemos los parámetros de los ítems y de las personas, ¿ya? En la etapa de construcción de instrumentos nos interesa más la estimación de los parámetros de los ítems más de las que las personas, puesto que estamos, ¿cierto?, en una etapa de construcción. Aquí lo que nos va a interesar entonces es, a partir de los coeficientes estimados de los ítems, poder construir la mejor prueba, el mejor test para la población objetivo, ¿ya? Otro de los usos de la teoría de respuesta al ítem es la estimación o puntuación. Ahí sí, entonces, nos interesa estimar teta para cada una de las personas, ¿ya? Esta puntuación, si bien va a estar en una escala en la recta real, con mayor probabilidad entre -3, -4 y +4, es posible, porque claro, si a mí me dicen que en mi test de depresión o de ansiedad saqué 2,4, quizás ese número no me represente nada. Pero es posible hacer transformaciones a esas puntuaciones en escala teta para que tengan una interpretabilidad más adecuada, ¿ya? También otra de las aplicaciones que tenemos en IRT es analizar el funcionamiento diferencial de los ítems. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando ajustamos, por ejemplo, un modelo calibramos un instrumento para nuestra población, pero en el análisis de funcionamiento diferencial, o DIF también conocido, lo que hacemos es calibrar el instrumento, pero segmentando a la población, ¿ya? Por ejemplo, podríamos querer evaluar si es que la prueba o la estimación de nuestros coeficientes para cada uno de los ítems es igual para hombres y mujeres, ¿ya? Ahí tenemos una segmentación de nuestra población en dos grupos. También podríamos, por ejemplo, en las pruebas internacionales sobre todo se hace, evaluar si la calibración es igual o es diferente entre países, ¿ya? Entonces, se podría evidenciar si es que un ítem o más de alguno tiene una ventaja o hace una desventaja para ciertos países, ¿ya? Otra aplicación puede ser el equating, que son métodos para la equiparación de puntuaciones a partir de dos pruebas diferentes, pero a los mismos sujetos o a distintos sujetos. Ahí también hay todo un mundo por estudiar. Y también podemos evaluar la omisión. Si es que asignamos la omisión como una categoría, también podríamos evaluar mediante IRT
ese comportamiento en las personas, ¿ya? Entre muchas otras. Eso. Y acá, bueno, quería revisitar, recordar esta tabla que vimos la semana pasada, donde vimos algunos aspectos de la teoría clásica y cómo entonces IRT nos viene a subsanar o ayudar en estas limitaciones, ¿ya? Aquí entonces vimos que el modelo en IRT, el modelo es no lineal, tiene supuestos más fuertes que debemos verificar y son verificables. Hay invarianza de las mediciones y también de las propiedades del test, es decir, de los coeficientes, si es que cambia la muestra. La escala de las puntuaciones va a estar en la recta real. Nuestro énfasis aquí ahora es el ítem más que el test. Vimos que la relación entre el ítem y el test es precisamente esa curva característica. Vamos a describir a los ítems mediante los parámetros A, B y C en el caso dicotómico, o delta o tau en algunos politómicos. Aquí en IRT los errores de medida están descritos por una función de información que no alcanzamos a ver acá. Aquí la verdad es que el tiempo se hace muy, muy, muy cortito. Pero hay una función de información que describe el error o la estimación del error y según el nivel de habilidad. Y ese error varía para ciertos niveles de habilidad. No es una constante como lo era en teoría clásica. Y por último, la exigencia del tamaño muestral en IRT es un poquito mayor, idealmente, bueno, lo más grande posible, ¿cierto? Pero desde 500 sujetos, es decir, observaciones para cada pregunta, es posible obtener estimaciones robustas. Y bueno, para finalizar, quiero recordarte que no te pierdas la tercera y última sesión de este minicurso. Vamos a revisar los básicos de teoría clásica y teoría de respuesta al ítem en R. Vamos a hacer algunas aplicaciones de casos dicotómicos, es decir, binarios, respuesta correcta, incorrecta, y también en el mundo politómico donde tenemos escalas de frecuencia, escalas de acuerdo y más. Así que los espero en la próxima semana, en nuestra última sesión, para aplicar lo aprendido ya en R. Eso. Muchas gracias por su atención. Hoy día creo que no me caí, no se me fue el internet. Así que eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Fran. Ahí podemos dar los aplausos virtuales a quienes quieran. Nos quedan tiempos para preguntas. Sí, hay gente que ha hecho algunas consultas por el chat. Voy a empezar a leer mientras quienes quieran hacer preguntas y pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano para hacerlo más ordenado. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros comentarios de Oscar Gamboa dice: el modelo factorial es de uso porque mide correlaciones entre ítems, pero ¿podría ocupar un componente principal o existe algún supuesto asociado que justifique el modelo factorial? Ocupamos el modelo factorial por las características de las variables, es decir, tenemos un continuo versus también un dicotómico, ¿ya? A ver, déjame leer bien la pregunta. Si es que existe algún supuesto asociado a la justificación del uso del modelo factorial. Ya, versus componentes principales. Claro, ahí habría como identificar las diferencias que hay entre análisis factorial y componentes principales. Ocupamos análisis factorial para reducción de dimensión.
y es lo que más hemos usado para verificar el supuesto de unidimensionalidad. Desconozco si es que algunos autores proponen también para ello componentes principales para verificar la dimensionalidad, pero ahí lo que se me viene a la mente, digamos, es que componentes principales también, su enfoque también está en encontrar esa combinación lineal, digamos, más que la reducción de la dimensión. Eso diría. Súper. No sé ahí si quizás Oscar quiere hacer algún comentario. Bueno, No sé antes si se de dar... escucha. Ah, ya, sí, sí, dale, Oscar. Hola, Ujú, no pongo la cámara porque estoy ujú. trabajando, Sí, digamos, pero tranquilo. ya. Sí, más que nada yo te preguntaba porque, claro, también tuve curso de psicometría en general. Uno puede ocupar, digamos, el modelo factorial porque, claro, uno analiza la relación entre variables y como que reduce la dimensión. Ujú. Pero como hablaba solamente desde el punto de vista de reducción, dije quizá se me viene a la mente, podría ocupar igual una combinación lineal a través de componentes principales. Sé que la diferencia está principalmente en que uno analiza las correlaciones y otro arma una combinación lineal. Los dos tienen la finalidad de reducir, pero dije, quizá a lo mejor hay un caso en el que yo pueda, independiente de utilizar el componente. Fue una pregunta inocente, digamos, a partir de que son métodos de reducción de dimensión. Como se habló principalmente de reducción, por eso dije, en una de esas, quizá haya un caso así, pero entiendo también que como hay asociación entre las variables, uno ocupe el factorial. ¿Eh? Era más que nada eso, si es que te había encontrado un caso así, o es que Mm. generalmente se ocupa solamente el modelo factorial, o a lo mejor tiene que ver con la asociación de los ítems y por eso se ocupa. Solo eso, más que nada si es que había un caso. Creo que generalmente no lo hay. Es como factorial. Sí, sí, en general yo también he visto que se ocupa el factorial y como bien dices tú, está basado en las correlaciones. Y nosotros también, como lo vimos en teoría clásica, también estamos interesados en que haya una alta asociación entre todos los ítems que están en nuestra prueba. Y por consecuencia, digamos que estos miden solamente un único rasgo latente. Sí, y aprovechando un poco el comentario de Oscar que también había hecho en el chat, si es que, bueno, él comenta que ha visto en algunos libros ejemplos donde se pide el grado de acuerdo o desacuerdo marcando una línea horizontal continua, cosa Ujú. de no sesgar la opinión en mucho o poco, y luego el nivel de acuerdo se analiza midiendo la distancia entre el punto favorable al punto marcado. Entonces, ¿cuál de estos modelos de teoría de respuesta al ítem podría aplicarse en ese caso? O si es mejor trabajar con las escalas Likert o con esta metodología. Ahí, bueno, ese es un caso particular del formato de respuesta, por lo que entiendo, ¿cierto? Entonces tenemos donde nosotros solamente marcamos en ese continuo. Está nunca siempre en los extremos, o de 0 a 100, o tenemos solamente estos dos extremos, y nosotros mismos nos posicionamos en cierto punto de ese continuo. La verdad es que yo no conozco qué modelo puede, porque primero tenemos que pensar cómo van a ser codificadas esas respuestas, ¿ya? Porque no las vamos a ir a analizar, digamos, uno a uno al papel, vamos a aplicar esto a 1000 personas y queremos entonces calibrar el instrumento y también estimar los parámetros de las personas. Desconozco cómo se puede automatizar, digamos, la información de esas respuestas que han sido marcadas en ese continuo para luego analizarlas bajo IRT. Entonces, no, al igual que la pregunta de las imágenes, la sesión pasada, me voy con tarea para la casa, con este tipo de opciones de respuesta que no las he visto.
específicamente como un modelo, digamos, en IRT. Quizás alguien ha abordado esto con algún modelo IRT en particular, pero esa información no la tengo. Pero muy interesante, muchas gracias. Tengo todo un listado de ideas ya muy grande. Súper. Mira, hay otra pregunta de Jenny o comentario dice: hola Francisca, considerando lo que mencionaste, esto fue hace un rato ya, ¿el modelo de 3 parámetros puede aplicarse a ítems politómicos? Dice que ha leído como cosas contradictorias. Sí, me parece bien que hayas leído cosas contradictorias, porque al menos para mí no tiene mucho sentido estimar el azar cuando no hay respuesta correcta, ¿ya? En el ámbito no cognitivo, como está situada la pregunta, digamos, donde evaluamos las percepciones o las actitudes, si bien las personas pueden responder entre comillas al azar, respondiendo sin leer casi entonces las preguntas, esa cualidad o característica no es muy interpretable en este contexto, ¿ya? Y si es que uno quisiera abordar ese fenómeno, más que como un guessing o azar, yo te propondría, como también lo dije la clase pasada, estudiar estos modelos que vi en la tesis donde describían los estilos de respuesta, ¿ya? Donde se modelaban los estilos de respuesta en el ámbito actitudinal o no cognitivo, ¿ya? Si es que quisieras abordar algo de ese estilo, yo creo que va más por esa parte que estimar un 3PL en el ámbito no cognitivo, que la verdad es que es muy, muy poco utilizado. Súper, y mira, Jenny también dice cómo se evalúan los distractores en IRT. Ya. En IRT, los distractores, podríamos entonces considerar una pregunta de respuesta múltiple, ¿cierto? Resuelva la siguiente ecuación. Tenemos A, B, C y D. Hay una respuesta correcta y tenemos un distractor. Los distractores son alternativas que están puestas, digamos, ahí dentro de las opciones para evaluar de las personas como que realmente saben a las que se están confundiendo un poquito, ¿cierto? Entonces son como la casi correcta. Es posible evaluar los distractores en IRT con modelos politómicos, ¿ya? Entonces podemos tener incorrecto, correcto, el distractor en las categorías, o bien podríamos tener A, B, C y D, todas las respuestas posibles, y mirar entonces sus curvas, y ahí podríamos evaluar los coeficientes de la categoría distractor versus la categoría correcta, ¿ya? Entonces, si ese funcionamiento, digamos, o los parámetros estimados del distractor son muy predominantes o muy fuertes respecto de la categoría correcta, podríamos decir que ese distractor está muy fuerte, está provocando ruido, digamos, en la elección de la categoría correcta, me está confundiendo mucho a las personas y se podría eliminar o qué sé yo. Si es que no se evidencia eso, entonces podríamos cerciorarnos, confirmar que el distractor es un buen distractor, digamos. Dependiendo siempre cuál es el objetivo de ese distractor cuando se construye el ítem. Súper, muchas gracias. Y Jenny también da las Inés, gracias por el... había ¿Sí? alguien con la mano levantada Sí, también. sí. José, José, que las preguntas estaban antes de que levantara la Ah, mano. ya. Ah, justo. José, si es que puede... Sí, hola, buenas. Hola, Francisca. hola. Hola, Carol. Tengo 4 preguntas bien breves.
Lo primero es en relación a la unidimensionalidad, ¿cierto? Uno de las exigencias de la TRI. ¿Cómo existe algún criterio objetivo más allá del gráfico para decidir el tema de la unidimensionalidad? La otra pregunta que tengo es, ¿qué pasa o cómo resuelve el tema de la identificabilidad, la IRT, por ejemplo, en preguntas dicotómicas? Yo escojo una alternativa, pero la escojo porque es la que más me identifica, ¿cierto? Pero no hay plenitud en esa identificación. La otra pregunta dice relación con ¿la IRT tiene alguna propuesta alternativa, por ejemplo, cuando tengo poblaciones que son pequeñas o definitivamente sobre 500 y se acabó? ¿No hay algunas alternativas respecto a ese tipo de situación? Y la última es, ¿qué pasa con el tema de la fiabilidad de un instrumento cuando yo me posiciono bajo el paradigma de la IRT? Ya. Gracias, José, por tu interés y por tu atención. Se nota en tus preguntas, así que muchas gracias por eso. El supuesto de unidimensionalidad, claro, hay criterios más específicos, ¿cierto? Más objetivos, menos subjetivos que un gráfico. Que por tiempo en verdad yo no pude abordarlos todos. Y como esto es algo más introductorio, entonces ofrecí aspectos más superficiales, por decirlo así. Claro, hay criterios, por ejemplo, de que el valor propio del primer factor, que es el factor más importante, sea tantas veces más grande que el segundo valor propio, ¿ya? También, y así como podríamos listar varios criterios más establecidos que nos ofrece la literatura, pero sí existen criterios más concretos. Respecto del... Hoy no tenía lápiz cerca, no podía anotar todas tus preguntas. Ya. Sobre el N de IRT, no, primero era el N de IRT. La verdad es que sí, no vamos a poder estimar de manera robusta, digamos, cuando tengamos una población más pequeña. Necesitamos estos métodos, tienen métodos de estimación más poderosos, digamos, máxima verosimilitud, o otros algoritmos, digamos, para estimar los coeficientes de los parámetros y de los ítems, y para eso necesitamos, ¿sí? Mucha información, ¿ya? Y para eso necesitamos entonces una muestra grande. Respecto de la confiabilidad, un símil, digamos, de la confiabilidad que veíamos en teoría clásica en IRT, yo creo que así y ojalá no me equivoque, y quizás ahí Inés me pueda complementar, pero así como un símil, yo diría que no hay. Y lo que más se nos acerca sería la función de información del test, ¿ya? Recordemos o notemos que en IRT nuestro enfoque no está en el test, está en los ítems, ¿ya? Entonces no hay tantas herramientas, digamos, que nos resuman o nos describan al test completo, ¿ya? Nuestro enfoque está en los modelos que describen lo observado por ítem. Pero también tenemos algunas herramientas que nos resumen eso, y sería, por ejemplo, la curva de información, te diría yo. Y ahí, entonces, podríamos saber si es que el test, que es completo, que estamos construyendo, nos aporta información en el rango de habilidad en que nosotros queremos ir a rescatar. Estas curvas reflejan la precisión
con la que estimamos el valor de teta, dado ese nivel de teta, ¿ya? Yo creo que por ahí iría en IRT esa respuesta. Y la tercera, que creo que fue la segunda, o sea, la cuarta pregunta que no respondí, o que creo que fue la segunda, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cuál era tu segunda? Sí, lo que pasa es que en el ámbito de la psicología uno se encuentra con muchos ítems que son de características dicotómicas. Y a veces Eso. las preguntas son como muy extremas, como por ejemplo, ¿está feliz con su vida? Y tiene ¿Sí o un no? sí y un no. Entonces, ¿cómo yo resuelvo el problema de la identificabilidad? Porque yo puedo escoger un sí, pero es un sí que no me identifica en plenitud. Quizás tiene un grado de sí y un grado de no. ¿Cómo sobreponerse a ese tipo de situaciones? Ya. Mi primer, mi primer razonamiento sería, bueno, si usted como constructor de instrumentos cree eso, le ofrecería, digamos, que modifique sus alternativas de respuesta. Esa sería la primera indicación. Si es que ese instrumento ya está construido y tú solamente estás analizándolo, que sería otra opción, ¿cierto? Te diría que en ese caso, bueno, solamente vamos a poder aplicar un modelo dicotómico, ¿ya? Que me modele entonces la probabilidad de responder en una de esas dos categorías, ¿cierto? Si es que tu objetivo más bien va por el lado de, entonces, ¿cómo yo voy a saber de que ese sí es realmente un sí o un sí más o menos? O si este sí para ti es el mismo que ese sí para el sujeto que está respondiendo al lado tuyo. Ahí yo te diría que, como también lo conversamos la vez pasada, aplicaras de forma conjunta otro instrumento que te calibre, como lo vimos en esa vez, como la deseabilidad social, en este caso, que puedas medir o puntuar a las personas en su nivel de comillas sí, ¿ya? Va a depender el caso del instrumento en particular, pero, pero creo que me logras entender lo que te quiero decir. Sí. Súper. Súper. No sé si habrá una última pregunta quizás. Em, si no, antes de terminar, queríamos pedirles si es que varios podemos abrir nuestras cámaras para poder tomar una foto y tener Ah, registro de la sesión. Si es voy que a dejar de pueden. Sí. compartir. Ya, súper. ¿Sí? Em, para ver si podemos tomar la foto. ¿Sí? Ahí. Los que puedan, digamos, no es Ya, obligación. vamos a esperar un poquito. Ujú. Yo la voy a tomar. Ahí están abriendo. Ya. Ahí va la foto. Sí, es que son dos pantallas. Entonces, Súper. ahí tomé varias, así que para la evidencia. Ya, genial. Bueno, agradecerles a todos su participación, a Francisca nuevamente por ser parte de este ciclo de mini cursos. Los dejamos invitados para la siguiente sesión, que es la última el próximo miércoles. Les vamos a hacer llegar en la mañana el link de acceso. Y recordarles que la sesión queda grabada, la pueden revisar nuevamente en nuestro YouTube, nos encuentran por Sociedad Chilena Estadística, y en la página web también va a estar disponible el material de las sesiones, por si lo quieren volver a revisar, ¿vale? Así que eso, nuevamente muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. ¿Sí? Chao, que estén Chao, bien. chao, que estén Chao, que bien. estén bien. Gracias, Chao. Chao, Fran. chao, Chao, gracias. chao. 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 Gracias. Gracias.